Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablemos. Gracias por siempre estar ahí todos los domingos. El pasado 25 del mes de mayo hubo un acontecimiento aquí en Estados Unidos que ha causado que la comunidad se vuelque a las calles a protestar, a reclamar, a mostrar un stop a la brutalidad policial. La muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, estado de Minnesota, esto ha provocado que en todas las ciudades haya habido protestas reclamando el stop, que haya un paro a la brutalidad policial. En el programa de hoy estaremos hablando sobre el tema, pero le vamos a dar un corte un poco más antropológico de dónde viene todo esto, cuál es el origen de este odio, de este racismo y de qué forma podemos comenzar a trabajar nuestro comportamiento como seres humanos. Hemos sido programados racistas, o sea, todos en algún momento hemos sido racistas, pero ¿cuál es la diferencia de ese racismo que tenemos nosotros como hispanos y lo que se da aquí en Estados Unidos entre en la raza blanca y la afrodescendiente? Con nosotros se encuentra Leonardo Dean, un hermano, un hombre ya de la casa. Anteriormente lo hemos tenido aquí hablando sobre temas importantes para la comunidad. Leonardo, buenas noches, qué placer tenerte una vez más aquí en Hablemos. Bueno, muchas gracias. Me encuentro, bien dadas las circunstancias de lo que estamos viviendo ahora, el momento, la crisis generalizada de la nación, o sea, el mundo en sí. Hemos comenzado a explorar elementos. Vámonos a enfocar un poco en de dónde viene, o sea, qué origina, de dónde se origina esta aberración, este racismo contra el afrodescendiente, desde la parte antropológica. Sí, bueno, lo que pasa con el asunto del racismo, que es una conducta aprendida de los seres humanos y radica a veces en los elementos heredados históricos y el acondicionamiento del individuo. Porque, por ejemplo, si dijéramos que el racismo es estrictamente un asunto racial, veríamos que la palabra esclavo es una corrupción de la palabra esclavo, porque durante la época romana y griega, los esclavos eran eslavos. Los eslavos son rusos, son polacos, son de pelo rubio, ojos azules. Si dijéramos que la condición de racismo es estrictamente racial en el mundo, en condición del individuo, viéramos que lo que pasó, por ejemplo, en Ruanda en los años 90, cuando tenían los Tutsi y los Hutus, que cuando tú lo ves de frente te das cuenta que no hay diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, ellos se consideran diferentes y en un periodo de un mes exterminan a machete casi 1 millón de personas. Si ves lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, en el caso del Holocausto, si ves a un judío ruso, un judío de cualquier parte de Europa, para mí es tan blanco como el próximo europeo. Pero ellos se concentraron en encontrar una diferencia para ser explotada. Entonces, nuestra identidad, eso que nos hace especiales como individuos, nos obliga psicológicamente a crear una idea de lo que es el anti-yo, el otro, lo que en antropología se conoce como el otro, la invención de un ser que es completamente todo lo contrario a lo que yo soy. Entonces, en filosofía, por ejemplo, para que exista el balance, tienes que tener el balance de los contrarios. Entre existe la luz, porque existe la oscuridad. Entonces, si existe un bueno, tiene que haber un malo. Entonces, esta condición humana lingüística ha sido explotada. Me explico. Decía el gran filósofo francés Michel Foucault que los gobiernos tenían la llave del poder acumulativo y que ese poder acumulativo, ese conocimiento acumulativo, las naciones lo usan en contra de los individuos para condicionarlos a hacer cierto tipo de cosas. Por lo tanto, es una idea más generalizada para entender que el racismo, el prejuicio, es una condición de todas las razas. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, es un caso muy singular. Porque mientras que Colombia tuvo el primer presidente negro de América Latina, estamos hablando que casi 300 años antes de que Barack Obama acuñara como presidente,
Ya Colombia tiene un presidente negro. Haití era la primera nación negra independiente del hemisferio, de esta parte, tuvo una estructura política independiente y eran todos negros. Pero el caso de Estados Unidos es un caso muy único y todo radica en la constitución, en la historia del país. Por ejemplo, aquí en Massachusetts nació un gran pensador llamado W.E.B. Du Bois. Y él decía que para que el negro sea realmente libre en Estados Unidos y sea visto como igual, tenía que adquirirlo a través del conocimiento para que se le diera el puesto de igual. Entonces, aquí los primeros problemas los tenemos cuando con el 14th Amendment, que declara la igualdad de los negros y los blancos en el país. Luego, después de eso, el derecho al voto, que es el Amendment número 15. Esto provoca una revuelta porque los blancos reaccionan de una manera intimidante, se intimidan, ¿no? Porque entienden que los negros pueden ser mayoría y tienen poder. Nosotros, donde quiera, racistas somos todos. En algún momento hemos sido racistas por la formación nuestra. Vemos en los países latinoamericanos que en nuestra propia familia usamos mucha terminología, muchos términos que son racistas. Hemos sido programados para comparar a lo negro con lo malo. El gato negro, el luto es negro, la noche, la oscuridad. Siempre le tenemos al negro. En el próximo segmento vamos a hablar un poco en qué afecta esa parte, esa formación que tenemos, esa programación mental que tenemos, de que siempre lo malo lo comparamos con lo negro. Así, con tu permiso. Mis amigos, estamos conversando con Leonardo Nin sobre lo que está pasando ahora mismo a nivel nacional aquí en Estados Unidos y siempre ha pasado a nivel mundial, de por qué aborrecemos lo que consideramos negro en este caso y cómo podemos manejar esa programación que tenemos mental y no afectarnos con la relación con nuestros semejantes. En el próximo segmento también tendremos una pequeña conversación con Jennifer Nakai, que estará hablando la parte psicológica de nosotros como seres humanos. Todo esto cuando regresemos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. ABCD es la agencia antipobreza de Boston. Durante la actual crisis del coronavirus, seguimos prestando servicios esenciales a los necesitados en los vecindarios de Boston, Malden, Medford y Everett. Los programas de comida Head Start y entrenamientos profesionales están aquí para ayudar. Estamos comprometidos a servir a los niños, ancianos, familias e individuos durante este momento difícil. Para más información sobre los programas que ABCD ofrece, visítenos en bostonabcd.org. Leonardo, antes de la pausa hacíamos el comentario de cómo seres humanos estamos programados de una forma, sea el sistema, sea el gobierno quien le interese que pensemos así, y a veces incurrimos en terminologías o en casos de racismo sin darnos cuenta. ¿Crees tú que esa formación que tenemos puede ser parte de todo lo que está pasando, aunque en Estados Unidos se ve diferente por la esclavitud que hubo aquí por muchos años, los blancos contra los negros, o los blancos contra los negros, y se quedó como esa parte sin resolver? ¿Crees tú que eso está afectando realmente lo que es el racismo en este país? Definitivamente. Y ha sido explotado de forma política. O sea, lo que acontece en Estados Unidos sobre el asunto del racismo es que es la herencia de toda esa época de colonialismo europeo. Fue una coincidencia histórica que Europa haya sido el continente que prácticamente, yo no llamaría colonizó al mundo, sino que tomó control del resto del planeta e impuso sus miedos, impuso su cosmovisión, impuso su propia forma, todos sus vicios, ¿no? Los vicios de los miedos, la opresión de las mujeres durante la época de la cacería de brujas, la Santa Inquisición, la plaga negra, la peste negra, la peste bubónica, impusieron el sistema feudal que eso dio origen a lo que hoy el precolonialismo y más tarde lo que es el capitalismo y lo que es ahora el neoliberalismo. Todo eso radica, y si combinas todo eso, es
el individuo, el superhéroe, yo le llamo el hipermacho, esa hipermasculinidad que ha sido la herencia cultural europea. Si por casualidad, en vez de haber sido Europa que hubiera conquistado o hubiera colonizado el resto del planeta, hubiera sido África, viéramos el mundo de una forma tal vez diferente. Porque esa reacción adversa al negro en Estados Unidos no es más que producto de eso, producto de toda esa percepción del blanco es superior. Y también parte del sistema esclavista en la que ellos agarraban los overseers, los capataces, que tenían casi la misma condición del esclavo, porque la mayoría eran sirvientes, indentured servants, sirvientes que eran obligados a servir porque tenían una deuda con el amo. Y la única ventaja que tenían era que estaban un poquito encima del esclavo. Entonces, esa estructura ha seguido ahora. Ha seguido ahora con la clase dominante blanca, que ha sido explotada por el neoliberalismo, ha sido explotada también por los sistemas capitalistas y por los sistemas del gobierno norteamericano, porque les permite hasta cierto punto un grado de control, de asustar a la población. ¿Para qué? Para que esté subyugada, para que vote en una forma u otra. Entonces es una forma manipulada, como decía Foucault, de qué noticias se publica, de qué asunto se pone sobre el tapete ante las elecciones para provocar la reacción del voto. Eso en política es como te digo, la base de las elecciones, la manipulación de masas. Entonces, el racismo en Estados Unidos es un asunto que, aunque complicado, debido a la cantidad migratoria de diferentes naciones, diferentes grupos, radica en esa idea de la superioridad del blanco sobre el mexicano, sobre el latino. ¿Por qué? Porque recuerda que la mitad de la población del territorio norteamericano era territorio mexicano. Y había gente en California mucho antes de que llegaran los blancos. Habían mexicanos y españoles y latinoamericanos. Sin embargo, cuando ves a un mexicano caminando en la calle en California, él no tiene derecho a estar. Sin embargo, el blanco que llegó en los 49, en lo que llama el grupo del 49 de la inmigración del oro, la fiebre del oro, él sí tiene derecho a estar. Pero ese mexicano, ese californiano, ha estado ahí 500 años antes de la formación de Estados Unidos. Hemos visto también que hay una nueva generación de humanos que pensante, que puede ver la diferencia y ha vivido otro mundo. Yo tengo la oportunidad ahora de tener aquí con nosotros a Jennifer, con quien vamos a hablar un poco sobre por qué el comportamiento social, por qué nos comportamos así, cómo podemos en momentos que pasan situaciones como esta, controlar nuestro comportamiento, cómo esas energías que tenemos acumuladas, no buscar un escape como estos eventos. Pero se da el caso, por ejemplo, de que estos 3 meses que tenemos encerrados por el COVID, ha sido como la chispa, ¿no? El combustible para que la gente salga a la calle y se exprese de una forma tal vez agresiva, por ahí que ha sido un poco violenta, no solamente protestar por el racismo, sino que se ha convertido en algunos casos con un desorden, destruyendo la propiedad privada. En el próximo segmento vamos a hablar un poco con Jennifer para que nos explique un poco por qué el comportamiento social. Estamos conversando con Leonardo Odín. En breve estaremos hablando con Jennifer, quien nos va a decir un poco sobre la parte psicológica, el por qué nos comportamos de esta manera. Todo cuando regresemos aquí en Hablemos, pero antes vamos a escuchar un mensaje de nuestros amigos de Tough Helpline. Saludos a todos. Conectando a nuestros adultos mayores a la máxima cobertura es un programa ofrecido a través de Tough Helpline para las personas que son mayores de 65 años o que están a punto de cumplir los 65 años en obtener la máxima cobertura, la cual es el Mass Health Standard. Si usted ha aplicado para Mass Health en el pasado y le han negado, es importante que se comuniquen conmigo, porque existe un perdón para las personas que son frágiles o que tengan ciertas condiciones médicas y podemos intentarlo nuevamente. Si usted necesita ayuda en aplicar para Mass Health o tiene algunas preguntas o dudas, por favor, comuníquese conmigo. Estamos aquí a la orden. Family Caregiver es una hermana que te brinda cuidados, un padre entregado a la salud de su hijo, una hija que da todo su cariño,
Family Caregivers es un programa para adultos que le paga a usted por brindar servicios de cuidado de la salud a personas de edad avanzada o a mayores de 16 años con discapacidades mientras viven en el mismo hogar. Los clientes deben ser elegibles para Mass Health Standard o Common Health. Somos Family Caregivers. Continuamos aquí en Hablemos, agradecidos siempre de su sintonía. Ustedes han hecho de este programa su preferido todos los domingos a esta hora y le agradezco de corazón todo el apoyo que siempre nos han dado durante estos 2 años y algo más que hemos estado compartiendo los temas que son de interés para nuestra comunidad. En este momento vamos a hablar con la psicóloga Jennifer Nakai y vamos a hablar un poco de esa parte psicológica, cómo podemos hacer un análisis, un psicoanálisis del comportamiento de nosotros como seres humanos. Jennifer, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos. Todo bien, muchísimas gracias por tenerme. Jennifer, antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco de ti. ¿Quién tú eres? ¿Qué haces? Yo soy psicoterapista en la ciudad de Lynn. Yo soy la dueña de una clínica de salud mental. Y ahora mismo estamos viendo personas en todo el estado de Massachusetts, ya que a través de teleterapia hemos podido expandir nuestro espacio. Y nosotros nos enfocamos en tratar familias, parejas y niños, pero todo el mundo nos puede llamar y estamos al día con las aseguradoras también. Jennifer, estamos viendo movimientos, protestas, vigilia, marchas a nivel nacional por la muerte de George Floyd. Pero vemos cómo estamos reaccionando de una forma violenta, estamos mezclando lo que es una protesta que debe ser pacífica para dar un ejemplo al gobierno y a la comunidad, y entonces se ha tornado en un desorden. ¿Por qué crees tú que ese es el comportamiento de nosotros como seres humanos? Pues yo pienso específicamente que mirando las emociones de todos nosotros, de las personas que han sufrido racismo, que hemos sufrido inigualdad. Básicamente, yo creo que hemos llegado a ver todos estos videos y ya el trauma es tan fuerte, pero tan fuerte, similar a ver a un soldado traumado. Estamos viendo a unas ciudades traumadas, algunas más que otras, pero definitivamente estamos viendo que las personas se están expresando cuando no han podido hacerlo desde el 1968. Y pienso que toda esta violencia que está pasando fue la única manera de conseguir la atención del gobierno, porque cuando se ha hecho de una manera pacífica, no ha funcionado. Sí, pero si vemos la lucha que libró Martin Luther King, fue una lucha pacífica, aunque provocada por toda la violencia que existía en la década del 60 contra la raza afroamericana. Podemos ver que podemos decir que este desahogo, esta explosión de emociones es una conjugación de realmente lo que está pasando con la discriminación y la situación que estamos viviendo del encierro de la gente. O sea, se han mezclado emociones y por eso esa explosión. Sí, yo pienso que sí. Yo creo que todos nosotros necesitábamos expresarnos de alguna manera y entonces se ha salido de control. Pero si vemos como psicoterapeuta, te sientas ante una silla, ¿no? Y hace un panorama general de ver las personas que están protestando. Si vemos de la parte clínica, aparte de esa presión que tú dices del encierro, tal vez sentirse incompetente o incapaz de tomar acción, ¿cómo podemos no reaccionar de esa forma en momentos de dificultad? El truco a todo esto es que las personas se puedan expresar regularmente, que ellos tengan esa manera de vapor que empieza a crear presión poquito a poco. Semanalmente sería ideal, ¿verdad? Hay personas que hacen ejercicio, hay personas que pintan y se expresan de una manera muy creativa. Pero después de 3 meses de una nación entera o el mundo entero estar encerrado, yo pienso que algunas personas pudieron expresarse, algunas no, y estamos viendo las repercusiones de eso. ¿Qué consejos le darías tú al ciudadano común para que pueda manejarse en situaciones difíciles, aparte de poder externar esa presión constantemente? Pues especialmente para mi gente latina, lo mejor que tengo para ustedes es conectarse a esos sistemas de sanar
indígenas, ¿verdad? Esos sistemas que nosotros hemos llevado hace muchísimo tiempo, lo que hacían las abuelas antes y cómo ellas se cuidaban, ¿verdad? Muchísimos diferentes ejemplos, cada religión tiene su manera de lidiar con todo esto, pero yo pienso que enfocarnos en sanar de una manera que nos estamos conectando a nuestros ancestros, que nos estamos expresando creativamente, especialmente música, arte, movimiento es lo más importante en este momento, porque llevan mucho tiempo sin ese movimiento y esa tensión se queda en el cuerpo, puede crearse o esa tensión puede crear problemas médicos, igual que puede salir y ser manifestado como lo que estamos viendo en las calles de noche específicamente. Si puede compartir con nuestros amigos televidentes cuáles son los servicios que ofreces y cómo comunicarse contigo. Claro, nuestra especialidad es ver familias y parejas, pero vemos a todo el mundo, aunque sea individualmente, a través de la vida, ¿verdad? Desde chiquito hasta bien grande. Y entonces, la mejor manera de comunicarse con nosotros es enviar un correo electrónico a getaonhelp@gmail.com, que es getaonhelp@gmail.com, o me pueden llamar o dejar un mensaje de texto al 617-982-3996. Jennifer Nakai, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias y dar ese consejo a nuestros televidentes. Esperamos tener la oportunidad una vez más de conversar contigo de temas tan interesantes como la terapia familiar, la terapia de pareja y poder ayudar a nuestra gente a tener una vida mejor y más organizada. A sanar. Hola, papi. Hola, mija. Carola, qué hermoso. ¿La familia? Sí, mami. Papi, ¿a qué horas llega la enfermera de Guardian Healthcare? Ya está aquí. Cuando más lo necesitas, Guardian Healthcare está ahí para ayudarte. Visítanos en myguardian.org. Guardian Healthcare. Bueno, ya terminé. Mira. Somos parte de la familia. Bueno, Leonardo, sabemos que, según data la historia, hemos leído de que cuando la colonización de nuestra región sobre los españoles, fuimos víctimas de racismo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia de ese racismo hacia nosotros como raza hispana y el racismo a la afrodescendiente? Racismo es racismo y siempre va a serlo, porque es la minimización de la condición del ser humano. Latinoamérica, debido a sus procesos históricos, debido a las grandes poblaciones afrodescendientes, que son parte autóctona de nuestra cultura, pues aunque existe el racismo, hemos tenido muchos años para poco a poco irnos mezclando, convirtiéndonos en ti, en mí, en ese mulato, en ese ser que es indio, que es negro, que es judío, que es chino. Si, por ejemplo, observas la población negra del Pacífico colombiano, es una de las poblaciones afrodescendientes más viejas del continente. Le llevan a Estados Unidos más de 400 años. Si notas todo lo que es la costa caribe de Centroamérica, desde Nicaragua, Honduras, con una población garífuna significativa, que fueron los herederos de los taínos y de los caribes. Tienes, por ejemplo, Costa Rica con una población en Limón, que son el ente de reformación cultural y de la vida cultural costarricense. E incluso un baile como el tango argentino viene de los burdeles y de la inmigración africana del Caribe. Y lleva la música tango a Paraguay, a Argentina. Entonces, tiene todos estos dos elementos de la presencia africana en la historia del continente. No ha sido reconocida a su magnitud, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos pasó algo brutal.
Y es que mientras que en Centroamérica, en Sudamérica, por ejemplo, Brasil es el país con la mayor cantidad de afrodescendientes de América. La población afrodescendiente brasileña es, eh, creo que hasta 3 veces más que la población norteamericana. Sin embargo, Brasil ha sabido adoptar esa herencia. Cuba ha sabido adoptar esa herencia afrocaribeña. Puerto Rico con su bomba ha sabido aprovechar esa herencia. Santo Domingo con su merengue, con su bachata, con todos los elementos de esa mezcla cultural, nos hemos convertido en eso. Entonces nosotros somos el reflejo de lo que ellos nunca serán. Pero si vemos la relación nuestra con nuestra descendencia afrolatina, es muy diferente a ese resentimiento que hay con la parte afroamericana aquí en este país por asunto de la esclavitud. O sea, nosotros lo vemos como un aporte cultural, una mezcla cultural y que nos ha beneficiado en nuestra cultura, nuestra identidad como afrodescendientes. Desde mi punto de vista, creo que lo que está pasando aquí en Estados Unidos es que hay un resentimiento desde cuando la esclavitud. Sí, claro. Y recuerda que lo que hablamos al principio del programa, que una vez que el Congreso comienza a ver a su población afrodescendiente como igual y a darle sus derechos, se genera una serie de leyes en el sur, donde los estados aprovechan esa independencia estatal para crear leyes impositivas, donde si te encontraban enamorando a una mujer blanca, eras linchado. Si te encontraban utilizando un baño o te montabas en un transporte público, tenías que utilizar el asiento trasero. Entonces, eso fue creando una serie de odios, fue perpetuando y se fue quedando callado, donde la gente comenzó a ver esa población en base a esa reacción histórica. No estoy justificando, estoy simplemente explicando parte de por qué ha perdurado tanto en Estados Unidos. Porque aquí incluso el racismo fue institucional. Una de las cosas, por ejemplo, que pasó con República Dominicana es que cuando Frederick Douglass, por ejemplo, estaba abogando en el Congreso para hacer de República Dominicana un estado como Puerto Rico, no pasó en el Congreso porque había demasiados negros. O sea que hasta las leyes han sido en base a esa reacción y es debido a la condición del protestante anglosajón. O sea, recuerda que nosotros en Latinoamérica el sistema predominante fue el sistema católico. Y las naciones que colonizaron la parte latina tenían más influencia de mezcla. Por ejemplo, los españoles estuvieron colonizados por los moros por 700 años. O sea, todo lo que es la Alhambra, Granada. Entonces estaban ya acostumbrados al elemento de mezcla racial. De hecho, el asadillo de Tormes menciona un elemento donde su madre vivía con un negro. Si ves a Shakespeare, por ejemplo, Otelo es un personaje negro dentro de la Europa del Renacimiento. O sea, que ya esa parte de Europa, esa parte, lo que es la parte, yo diría la parte sur, ¿no? La otra Europa, que yo le llamo, la Europa marrón, la Europa de España, la Europa italiana, portuguesa, y estaba acostumbrada a mezclarse ya con elementos. De hecho, en un estudio reciente que se hizo en la Isabela, 2 miembros del grupo que llegó con Colón en las carabelas, que están entrando en Isabela, eran africanos. Leonardo, nada, el tiempo se nos ha complicado, se nos ha terminado. Esperamos que tener la oportunidad de seguir hablando sobre el tema. Esto va para largo, no va a parar ahora. Esto es solamente el principio o el inicio de un gran cambio, un gran movimiento que esperemos se logren los cambios que se quieren lograr con este movimiento. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de poder irme a la comunidad del Estado y gracias en general. Gracias por la oportunidad de poder aportar un poquito, aunque sea de forma analítica, ¿no? De arribita, de afuera, pero aportar, ¿no?
Un placer siempre que me invites, pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Leonardo. A ustedes muchísimas gracias por una vez más haber tomado estos 35 minutos para estar con nosotros aquí en Hablemos, escuchando siempre los temas que traen nuestros invitados y haciendo análisis, esperando que al final le quede un mensaje a nuestra comunidad. El próximo domingo, cuando sean exactamente las 11 de la noche, aquí yo les espero para que hablemos, porque hablando nos entendemos. Buenas noches, felices sueños y como siempre, siempre el bien, nunca el mal.